No sé cuántos de vosotros tenéis problemas de sueño, pero curiosamente muchas veces parece aumentar en vez de disminuir con la edad. Pero ¿qué hace uno cuando no puede dormir? Bueno, hay, como sabéis, múltiples maneras en las cuales las personas combaten el insomnio. Pero la que vamos a considerar hoy tal vez es algo que nos llama la atención, pero también, sin lugar a dudas, no ha habido mayor trascendencia de una noche de insomnio como la que cuenta aquí el libro de Esther en el capítulo 6 que vamos a leer. Lo que ocurrió, dice el capítulo 6 de Esther, es que esa misma noche se le fue el sueño al rey. Y él dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyera en su presencia. Y entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, los dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¡qué honra! ¿Qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traiga el vestido real, de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey. Y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey le dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta en la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará el varón cuya honra desea el rey. Y después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa. Apesadumbrado, cubierta su cabeza, contó luego a Amán a Zeresh, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Y entonces le dijeron sus sabios y Zeresh, su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Y ahora estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Sí, para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y le dijo a la reina Esther: ¿quién es? ¿Y dónde está el que se ha soberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Y luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto al palacio, del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Y entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Y al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Harbona, uno de los eunucos que servían al rey:
He aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Y entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que le había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Hasta aquí la palabra de Dios. Sin duda que en aquella época las noches de insomnio tal vez tendrían entretenimientos muy diferentes a los que conocemos. No había televisión nocturna, no había internet, tantas cosas que podemos hacer. Pero imaginaos, un rey tenía todo el arón a su disposición, toda la comida, bebida, lo que quisiera, podía disfrutar en esos momentos de insomnio. No sabemos por qué no podía dormir. Otras veces en la Biblia, cuando leemos que alguien pierde el sueño, se nos da la razón. Incluso en el exilio, recordáis como en Babilonia también, cuando el rey ha echado a Daniel en el foso de los leones, está inquieto, está realmente afectado por ello. Pero no se dice semejante cosa del rey Asuero. Otras veces vemos que es una visión, una palabra de Dios, algo que le está realmente llegando a su corazón, lo que le impide dormir. Pero aquí, como explicita el texto, no había una explicación aparente, ¿no?, para la cual él había perdido el sueño. Y el remedio que él había encontrado, no sabemos si era el habitual, pero desde luego no era ni comida, ni bebida, ni el harén que tenía a su disposición, sino era que le leyera lo que llama aquí el libro de las memorias y las crónicas. Esto es algo más que un libro de historia. Para que os hagáis idea, sería como leer las revelaciones de Hacienda o algo así, algo bastante soporífero. Era un relato que mucho menos era absolutamente atractivo, sino que más bien no tenía nada de colorido, era bastante gris. Quién sabe si eso era el efecto soporífero que le daba el sueño. Otros piensan que más bien eran las hazañas que podía él ver de él o de sus antecesores, lo que de alguna forma le ufanara y le llevara a estar en un estado de contentamiento. No sabemos cómo, pero por la providencia de Dios, lo que leen en ese momento del libro de las memorias y las crónicas es el episodio de lo ocurrido con Mardoqueo, cuando había revelado esta conspiración de estos dos eunucos que estaban como funcionarios con él y que planeaban acabar con la vida del rey. Para un tirano, entonces como ahora, es muy importante la información. Sabéis que de alguna manera el poder te aísla, vives de alguna forma lejos de lo que la gente piensa y muchas veces sabéis que los gobernantes no saben tomar un café, no conocen absolutamente nada de lo que es la vida normal de cada persona. Y eso es un problema, por eso la información es muy importante. Y los servicios de inteligencia son siempre los más importantes en cualquier dictadura, porque es los que te permiten saber la amenaza que tienes dentro. Lo que ellos más temen muchas veces no es el peligro exterior, sino aquellos que puedan estar traicionándote. Y por eso se recompensaba muy generosamente. Aquel que daba información de delación de posibles traidores y de lo que pueda ser un complot o conspiración era premiado considerablemente, porque era algo muy vital para el mantenimiento del poder. Pero extrañamente, como tantas cosas en este libro de Esther, no recibió nada Mardoqueo por ella. No sabemos si por error, por olvido, el texto nos explica, pero ocurrió algo anormal. No había recibido nada cuando el rey pensaba que debía haber recibido algo, claro. Y esto es nuevamente el misterio que nos lleva a esa mano invisible de Dios, que parece gobernar y dirigir las cosas. En este capítulo, de hecho, gira todo el libro y el acontecer de estos sucesos por medio de esa noche de insomnio en que sin aparente razón ha perdido el sueño. Se le lee precisamente este pasaje de la historia de las crónicas, le viene a su mente la realidad de la recompensa que debía haber recibido, pregunta por ella, no hay ninguna incomprensiblemente, y vemos que toma la decisión en su propia mente, ¿no?, de premiar y de recompensar a esa persona, al hombre que desea honrar al rey, la expresión que se repite una y otra vez en este capítulo 6. Y aquí hay una primera lección para nosotros sobre esa misteriosa providencia de Dios, ¿no? Encontramos como dos planos claramente de la realidad. Muchas veces los que piensan que tiene que haber una intervención divina en la vida
Tiene que ser por señales, por prodigios, portentos que veas evidentemente que Dios está actuando sobrenaturalmente. Y claro, no pueden ni sospechar la manera en la cual la Escritura, en libros como Esther, nos muestra que con su mano invisible dirige la historia. Dirige la historia por acontecimientos que aparentemente no tienen una explicación sobrenatural. Ha perdido el sueño, se le lee de este texto, viene a su mente la idea, y en la voluntad y en el corazón del rey está, por lo tanto, el hacer lo que va a ser la salvación para Mardoqueo, Esther y su pueblo. Así Dios actúa muchas veces, de formas que nos parecen poco aparentes, llamativas, ¿no? Pero es como Dios tantas veces actúa a lo largo de la historia. Y eso nos muestra que esa mano invisible de Dios realmente gobierna, que aunque parece escondida y oculta, utiliza muchas veces, como vemos, los simples pensamientos y voluntad de la gente. El famoso dilema, por lo tanto, entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano, no tenemos que contraponer ambas. Muchos pensarían, bueno, entonces si Dios actúa de esta forma en Asuero, ¿de qué sirve todo lo que ha hecho Esther? Hemos visto que en cierta forma parece que todos sus ardides, la inteligencia con la que perspicazmente ha previsto el momento de implorar por su pueblo no tiene sentido. Pero esto no es tampoco lo que dice el texto. No nos dice que el deseo, la voluntad y las acciones de Esther y Mardoqueo no tuvieran sentido. Lo que nos muestra nuestro texto es que la voluntad de Dios es la que prima, pero que por la obediencia también de sus siervos Él lleva a cabo sus obras. Esto no es una causalidad, o sea, no es porque ellos sean obedientes y fieles que Dios salva a su pueblo. Como había dicho Mardoqueo y escuchamos, Dios salvará de alguna forma a su pueblo. Eso es la voluntad de Dios, su soberano. Pero eso no frustra, impide, hace inútil la responsabilidad del ser humano. Por lo tanto, tenemos que mantener la tensión de estas dos verdades en la Escritura. Y cuando quitas de una para restarle a la otra, ¿no? Y aumentas de una para restar a la otra, pierdes la tensión que tiene la enseñanza bíblica. Y la enseñanza bíblica es que la obra de Dios es una obra soberana y que el ser humano es completamente responsable. Ahora dirás, ¿cómo se concilia esto en tu mente? No puede ser las dos igualmente absolutas. No puede haber una que predomine igual que la otra. Pero que Dios resuelva el conflicto. La cuestión es que la Biblia nos enseña ambas cosas. Nos enseña que la salvación es de principio a final de Dios. Que lo que Él comienza, Él acaba, que no hay nada realmente que se escape a su propósito y a su acción, y que el ser humano es completamente responsable delante de Dios. No tiene excusa. Hay una condición irresoluble sin la cual no podemos presentarnos delante de Dios, que es la obediencia del arrepentimiento y de la fe. Ahora bien, esto no nos hará que satisfaga nuestra mente y razonamiento, pero ese es nuestro problema, no el de Dios. Y tenemos que dejar en la mente de Dios que Él resuelva lo que nosotros no podemos resolver. Pero cuando restamos de una cosa a favor de la otra, se convierte en una media verdad. Y esto es siempre lo que es un error y una mentira. Siempre la herejía es una media verdad. Tiene la suficiente verdad para que parezca algo aceptable, pero en el fondo nos está contando la mitad de la historia. Y lo que la Escritura nos muestra es ambas verdades. La salvación es completamente de Dios y el ser humano es completamente responsable. Y por eso los planes también de Mardoqueo y de Esther no debemos juzgarlos simplemente como vanos esfuerzos humanos, simplemente el intento de hacer algo para Dios. La Escritura no lo hace y nosotros tampoco debemos hacerlo. Nos muestra simplemente lo que hicieron, pero también que fue la mano invisible de Dios la que cambió las cosas, la que hizo todo ese giro radical a nuestra historia. Y lo que vemos es realmente la advertencia tremenda que supone Amán para nosotros. Qué poco podía sospechar Amán que su destino iba a cambiar de un momento para otro. Esa es la tragedia muchas veces del que vive de espalda a Dios y para sí mismo. Tan ufano, lleno de sí mismo, que no sospecha siquiera que el rey pueda ahorrar a otra persona que a él. Es que ni siquiera se le pasa por la cabeza la posibilidad de lo incierto de su futuro. Él está convencido que el futuro le pertenece a él, está en sus manos y él ha conseguido lo que ha logrado. Y sin embargo, en apenas unas horas, su destino cambia.
de una forma de respeto. Y esto es una gran advertencia para todos nosotros, porque nos muestra realmente hasta qué punto la vida que tenemos, que nos parece que hemos alcanzado, logrado, puede deshacerse ante nuestros pies, en el momento más inesperado, como le ocurrió también a Amán. Y él, lleno de sí mismo, se encuentra con la sorpresa de que Dios, en su mano invisible, ha cambiado las cosas. Ha girado totalmente la situación y el que va a ser honrado ahora es Mardoqueo en vez de él. Y qué poco consuelo le da a su esposa y sus amigos. Si antes le decían, complácete en tu corazón, haz lo que tú deseas, que te prosperará, esa es tu voluntad e intención, puedes alcanzar lo que quieras, que lo lograrás, ahora es todo lo contrario. El inicio de su caída para ellos es la confirmación realmente de que está perdido, no tiene nada que hacer. Ante este pueblo, que son los judíos, finalmente caerán. Hay una ironía ahí, porque parece realmente que estos que no conocían a Dios, que no eran del pueblo judío, saben más de lo que va a ser el destino de ese pueblo que ellos mismos. Los propios Esther y Mardoqueo no parecen tan convencidos realmente muchas veces de que Dios pueda así vindicar a su pueblo. Pero incluso los enemigos de Dios, es como si en el fondo, en lo más íntimo y profundo de ellos, supieran que su caída es cierta y segura. Es la locura con la cual, oponiéndose a Dios, sabes que no tienes nada que hacer ni conseguir, pero sin embargo estás empeñado en ese propósito, en contra de su voluntad. Hay una gran advertencia, por lo tanto, aquí, por la cual nos muestra que si bien Amán ya no tenía tiempo, su caída había llegado y era cierta y segura. Iba de mal en peor. Veis como ante la humillación de tener que reconocer a Mardoqueo, a continuación lo que se encuentra realmente es con una realidad aún peor, ¿no? Vemos que a los ojos del rey ha perdido ya todo su favor. El rey, vemos ante las palabras de Esther, que le habla de cuál es el destino en el cual le ha dirigido Amán a su pueblo. Ella también es partícipe y apela, por lo tanto, al rey en lo que parece su inminente destrucción. El argumento de ello, si os fijáis, es que no diría nada si se tratara simplemente de ser esclavizada o presa. Tenemos que pensar que en el mundo de la antigüedad, ¿no?, esto se consideraba como una salida, como una solución. No era tan terrible como lo es para nosotros hoy, que nuestros derechos nos parecen inalienables y lo que había. Lo que ella implora, digamos, es por el peligro de destrucción, de muerte que hay allí. Y como siempre en la tensión de esta historia, claro, os fijáis siempre que nosotros sabemos más que los personajes de relato. La tensión, claro, es como nosotros conocemos lo que es la realidad y sin embargo tan magistralmente está narrado, ¿no? El rey como misteriosamente le oculta, ¿no?, a Amán quién es el hombre que desea honrar y servir, y juega con ese malentendido. Él piensa que se refiere a él, ¿no?, cuando realmente el rey está pensando en otra persona. Y constantemente veis cómo juega con este doble sentido, ¿no?, el conocimiento y la ignorancia de estos personajes de lo que va a hacer. Por lo tanto, aquel que no podía aceptar, ¿no?, que no se humillara, ni implorara, ni doblegara el judío delante de él, se ve doblegado, humillado, postrado ante la reina judía, pidiéndole misericordia finalmente. Con tal giro de los acontecimientos, imaginaos el equívoco de la imagen. El rey ha salido, nos dice literalmente, al huerto fuera de la casa. Imaginamos que no para aclarar sus ideas o porque estuviera intentando apaciguarse, ¿no?, sino viendo cómo nuevamente podía salvar la cara. Tenemos que pensar que este tipo de personas lo que le preocupa es su honra, ¿no?, cómo va a salir airoso de semejante humillación como la que se ha visto manipulado por Amán. Y entonces cuando regresa se encuentra con la escena, ¿no?, de lo que parece un momento absolutamente equívoco para Amán, y le acusa incluso de intentar abusar, ¿no?, de la reina, y con lo cual su destino ya está hecho. Y el eunuco le recuerda ese madero que está tan altamente visible ante todos, ¿no?, y en el cual ha destinado el futuro de Mardoqueo.
Dice nuestro texto en la traducción la horca, los estudios dicen más bien que podía ser para ser empalado. Lo cierto es que se convierte en el lugar del patíbulo del propio Amán en vez de Mardoqueo. ¿Qué nos dice esto finalmente sobre el hombre que Dios desea honrar? Nos dice que no somos ni tú ni yo finalmente el centro del universo. El propósito de Dios no es honrar y glorificar nuestras vidas. Sea cual sea la fidelidad que hemos tenido, la realidad de nuestra fe, Dios a quien se ha propuesto honrar no es ni a ti ni a mí, sino a eso, el Señor Jesucristo. Y ese es el problema que tenía Amán y que tenemos todos nosotros. Queremos ser el centro de la historia. Y toda nuestra vida queremos llamar la atención desde niños, en la escuela y con los amigos, queremos que se fijen en nosotros y hacemos cualquier cosa, porque la gente nos preste atención. Estamos tan hambrientos de admiración, de afecto, que podemos llegar a hacer las cosas más increíbles para poder destacar, para que otros se fijen en nosotros. Así de mezquinos somos los seres humanos, siempre pensando en nosotros mismos, nuestro tema favorito, nuestra única obsesión, el pensamiento de lo que yo puedo lograr. Pero la Escritura nos muestra que tenemos ese dilema. Podemos tener el destino de Amán si seguimos mirándonos a nosotros mismos, encantados de conocernos, contemplando el ombligo y sin ver nada más allá que nosotros, o podemos doblegarnos, rendirnos ante aquel que es el único que Dios desea honrar. Ese ha sido su propósito desde el principio, desde la eternidad. Él se ha propuesto glorificar al Hijo por la obra que Él ha hecho por nosotros. Y no hay nada en este mundo, en la historia y en nuestra vida, que no tenga ese solo propósito, que es el de honrar y glorificar a su Hijo. Por lo tanto, tantas veces nos vemos frustrados porque quisiéramos ver más la mano de Dios en nuestra vida, tenemos que preguntarnos cuánto deseamos honrar y glorificar al Señor Jesucristo. ¿No será muchas veces porque hay demasiado de nosotros mismos que Dios no actúa como nos gustaría que hiciera? Porque nuestro corazón lo que busca es nuestra propia honra y nuestra propia gloria y no la del Señor Jesucristo. Por causa de Él, el Señor está dispuesto a hacer cualquier cosa. El poder de Dios está al servicio de ese propósito de glorificar a Dios. Y Él no hará nada ni en la Iglesia, ni en nuestra vida, ni en este mundo, que no tenga ese solo fin, honrar a su solo Hijo. Y hasta que no entendamos esto, nuestra vida será una continua frustración, porque seguiremos pensando que podemos compartir esa honra, esa gloria. Pero el Señor celoso no quiere compartir esa gloria y esa honra con otro que el Señor Jesucristo. Y lo hizo porque, a diferencia de Mardoqueo acá, él no fue vestido con esa vestidura y reconocimiento de honra real. Fue desnudado, llevado a aquel calvario. No fue puesto con los distintivos de aquel, del poderoso, el emperador o el rey, sino con una corona de espinas. La gente no proclamaba en su admiración y alabanza a aquel que Dios, el Rey, desea honrar, sino que le humillaba, le vituperaba, le despreciaba e insultaba. En aquella cruz no recibió la adoración, sino todo lo contrario, la humillación delante de todos. Y una humillación aún mayor que la que el mundo podía darle. El cielo mismo parecía cerrado ante él. Ya no había una voz desde el cielo como en su bautismo que dijera: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Ya no había ángeles a su lado, como en Getsemaní, que le consolaran en la hora de la prueba y del dolor. Cuando él bebió de esa copa hasta el último sorbo, estaba solo, totalmente solo, por ti y por mí. Y el Señor Jesús, por lo tanto, es honrado, es glorificado, levantado y exaltado hasta los cielos. Resucitado de los muertos, es declarado su favor por Dios por toda la eternidad. Él se complace de tal modo en su Hijo, en el Señor de gloria, que cualquier cosa está dispuesta a hacer por causa de Él. Por lo tanto,
En cierta forma vemos que Mardoqueo es como una señal de la humillación como de la exaltación del Señor Jesucristo. Por un lado hemos visto su desgracia, pero que no es comparable desde luego con la humillación que el Señor Jesucristo. Y su exaltación también, por supuesto, no es comparable con la gloria que recibirá por toda la eternidad. No nos engañemos, a quien Dios quiere reconocer y honrar no es a ti ni a mí. Y cuanto antes lo descubramos, nos dobleguemos y rindamos ante Él, el Señor Jesucristo, estamos ante el único lado que finalmente prevalecerá. Nos vienen a la mente las palabras de este segundo salmo, uno de los más repetidos en el Nuevo Testamento, con el cual Dios contempla desde los cielos, a la altura aparentemente ausente de este mundo, el ser humano y el mundo, sus conspiraciones e intentos de acabar con él. Cómo piensan que terminarán finalmente con su propósito y el ungido. ¿Y qué dice el Salmo 2? Se ríe desde los cielos ante la inutilidad de sus esfuerzos. Y nos advierte, por lo tanto, ríndete, doblégate ahora que hay tiempo, porque entonces será demasiado tarde. Si no estás al lado de Él, lo que conocerás es la perdición, finalmente, tu caída segura, como la de Amán. Por lo tanto, vemos un cuadro visible aquí del propósito de Dios desde el principio, desde la eternidad hasta el fin, que es el de exaltar y glorificar a su solo Hijo, aquel que quiere honrar y reconocer. Y cuanto más nos identifiquemos con ese propósito, cuanto más hagamos de esa voluntad divina nuestra voluntad, más podemos decir al Señor que se haga conforme a tu voluntad, con la certeza y seguridad que en Cristo son sí y amén todas sus promesas. Es una certeza segura que el Señor contestará nuestro ruego y oración cuando, identificados con su voluntad, lo que queremos es honrar y glorificar al Hijo. No hay nada demasiado difícil, no hay misión imposible. Si esta del libro de Esther parecía imposible, ¿cómo podía finalmente salvarse este pueblo con la humillación que eso supondría para el rey? ¿Cómo podía desdecirse? ¿Cómo aquel pagano, desconocedor totalmente de Dios, iba finalmente a cambiar su voluntad? Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y solo por una razón, no lo olvidemos, por honrar a su propio Hijo. Por Él hará lo que nos parece imposible a nosotros. Vamos a pedírselo también, que lo haga siempre. Señor, venimos a ti en esta mañana, conscientes, Señor, de tantas cosas que nos parecen imposibles de cambiar en nuestra vida, Señor, empezando por nuestro propio mal y pecado. Nos parece que tiene tal fuerza y poder el pecado en nosotros que finalmente acabará con nosotros en vez de nosotros con Él. Señor, que podamos alentarnos con estas promesas, Señor, saber que para ti nada es imposible cuando lo que buscamos es honrar y glorificar a tu Hijo. Cuando no queremos simplemente nuestra satisfacción, nuestra propia paz, nuestro orgullo, nuestra confianza en nosotros mismos, sino que lo que confiamos, Señor, es en la obra de Cristo por nosotros. Señor, haznos así creer que en el Señor Jesucristo hay salvación de nuestro mal. Cuando vemos la fuerza de este mundo que se opone a ti y a la Iglesia, a tu propósito, Señor, a todo lo que significa, Señor, tus valores y el orden que tú has establecido. Y nos parece que este mundo no tiene remedio, que va de mal en peor, que realmente es una tarea perdida. Que recordemos que tú, Señor, has vencido al mundo por la fe. Que por causa del Señor Jesucristo eres capaz de hacer todavía grandes cosas, Señor, en este mundo. Cuando pensamos en la Iglesia, su estado tan lamentable, Señor, tan terrible en un continente como este, el europeo, en el cual parece que todo va cada vez peor, Señor, en el cual la Iglesia parece más insignificante, cada vez absolutamente más ausente de la vida pública y de la realidad de esta parte del mundo. Que no desesperemos, Señor, sino que busquemos, Señor, levantar, Señor, en la bandera y lo que significa el baluarte del nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Que lo que hagamos, Señor, sea no por el reconocimiento de nosotros mismos, sino el de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Danos ese amor y celo por el Señor.
por el cual, Señor, lo que busquemos, Señor, sea precisamente su reconocimiento, que su nombre sea exaltado y glorificado, y que nos des esa confianza y seguridad, que por Él estás dispuestos a hacer cualquier cosa. Si todavía no nos hemos doblegado y humillado ante Él, abre nuestros ojos. Muéstranos que nuestro destino puede cambiar de un día para otro. Que con lo que hoy contamos, Señor, no podemos tenerlo por cierto y seguro. Que tú, Señor, puedes cambiar todas las cosas de un momento a otro y llevarnos, Señor, a la humillación más profunda, nuestra propia perdición. Señor, que podamos arrepentirnos y volvernos a ti, ahora que hay tiempo, en tu gracia y en tu favor. Y que aceptemos, Señor, el misterio de tu providencia. Que no intentamos, Señor, racionalizar o comprender lo que es tu mente suprema, Señor. Una mente tan elevada, Señor, tan excelsa, que no alcanza nuestra mente. Que nos humillemos y reconozcamos que tú eres Dios. No entendemos ni comprendemos muchas cosas, pero sabemos que la salvación es tuya y nuestra es la responsabilidad. Y que estemos contentos y satisfechos con eso, con reconocer ambas cosas y darnos cuenta, Señor, que tú en tu mente haces todas las cosas, Señor, conforme realmente a esa tu justicia y tu bondad para con nosotros. Te lo pedimos en el único nombre que podemos hacerlo, el único en el que tenemos seguridad de que nos escuchas, y el único, Señor, que tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa por causa de Él y de su reconocimiento. En el nombre de tu amado, del Señor Jesús. Amén.